Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es África. Para todas aquellas personas que no me conocen, me dedico a asesorar productos cosméticos de cuidado facial, capilar y corporal. Y el día de hoy vamos con la reseña de uno de mis protectores solares preferidos, pero no de ahora, sino desde hace años. En este caso me equivoqué con el color. Yo el color que había probado, porque este no es la primera vez que lo compro, o sea, os puedo decir, bueno, este sí, en este tono sí, pero el anterior, que era un tono un poquito más claro, yo he gastado como 2 o 3 botes. Las personas que me seguís desde hace tiempo lo sabéis perfectamente. Y el caso es que hoy vamos con la reseña de un protector solar que es mineral. A todas aquellas personas que le gusten los protectores solares minerales, que estén repletos de ingredientes vegetales, que tenga certificado EcoCert, sin lugar a duda, este protector solar puede ser una excelente opción para ti. Por supuesto, recordaros que tengo distintas redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter. En la descripción de este vídeo te dejo todas las redes sociales y también tengo un canal secundario que se llama Dermablog, en el que sí estoy subiendo bastante más contenido últimamente. Como ya sabéis, todos los miércoles hago reseñas de protectores solares individuales. En cuanto tenga un poquito de tiempo, lo que voy a hacer es crear una lista de reproducción, más bien pues para que vosotros veáis pues, las reseñas que hay. Y en este caso hoy os traigo el de la marca Alphanova Sham, que tiene factor de protección 50, que es mineral y que tiene certificado EcoCert. Vale, esta marca yo la conozco desde hace, como he comentado, bastantes años. Es un protector solar mineral que no tiene óxido de zinc, ¿de acuerdo? Se supone que el SPF es de más de 50, es decir, protección UVB, que nos protegería frente al eritema. Luego también tiene protección UVA, con un circulito. Eso quiere decir que al menos tiene que tener 1/3, que es lo que estipula la ley. Y según lo que estoy viendo aquí, te indica el tipo de color, que ya os digo que yo me equivoqué, cogí el medium, es que no me acordaba exactamente. O sea, tenéis el medium, que es más oscuro, que este, por ejemplo, lo recomiendo para una piel trigueña, para una piel que sea un poquito más oscura. Y si tú lo que quieres es un poquito de color, yo te recomiendo el Clair, ¿vale? Que ese es bastante más claro. Esta marca es una marca francesa. Su precio pues suele estar alrededor de los 15 euros, más o menos. Habrá sitios donde lo encontréis por 12, otros sitios por 16, varía un poquito. Yo este lo compré en Amazon y una cosa que tiene es que tiene certificado EcoCert. Es un protector solar facial que es resistente al agua, una cosa muy importante. Y yo este protector solar ya o me adelanto o me aventuro que, a no ser de que no tengas problemas con el tipo de acabado, a mí me gusta muchísimo para una piel seca. Yo la tengo grasa y a mí me encanta, ¿de acuerdo? Me encanta. El producto viene en este tipo de dispensador que para mí no es de los que más me gustan. Dice una cosa que a mí me encanta y es que es un protector solar que una vez que tú lo utilizas, si te bañas en el mar, no produce contaminación. Yo esto no sé si lo sabéis o no lo sabéis, pero hay algunos sitios, no sé si es en Tailandia. De todas formas, lo tenéis en internet por si queréis verlo. Hay sitios que están protegidos, ¿no? Que van turistas, pues lo típico, pues para ver la zona, los corales, una cosa y la otra. Y por ley, las personas que se quieran bañar en esas aguas tiene que ser con protectores solares que sean minerales, es decir, que no sean filtros químicos. Y esta empresa divulga mucho el tema de no a la contaminación. Quiero que sepáis que es un producto que es vegano, es decir, que todas aquellas personas que seáis veganas no vais a tener ningún problema. Y según lo que indica la marca, dice que tiene una protección muy alta de SPF de 50, sin trazadas blancas, es decir, que no te va a dejar la pantalla blanca, y sin filtros químicos. Cuidado solar de origen natural certificado, tiene certificado EcoCert. Dice que es ecológico y vegano, sin parabenos, sin conservantes químicos ni óxido de zinc. Fórmula ligera, no pegajosa, resistente al agua, enriquecida con aloe vera bio y aceites no comedogénicos. Es decir, que si tú tienes la piel grasa con tendencia acnéica, lo podrías utilizar perfectamente. Los aceites que tiene son hidratantes, son calmantes de jojoba y tamanú bio. Ya sabéis que el aceite de tamanú no es muy económico, que digamos, así que tener en cuenta que contiene este aceite. Puede ser utilizado en el agua sin crear contaminación ambiental. Aplique generosamente y de forma uniforme y vuelva a aplicar con frecuencia después de salir del agua y secarse. Luego dice lo típico, que no te tienes que exponer directamente, etcétera, etcétera. Vale, vámonos a la página web porque esto
a mí, por ejemplo, me interesa mucho porque ya sabéis que hay distintos protectores solares que en el envase dicen una cosa y que luego en la página web pues aclaran otra. Entonces yo no estoy en la página web oficial de ellos, estoy en una parafarmacia online. Dice que Alphanova Sun SPF de 50 es una crema de 50 gramos y cuando son protectores minerales son filtros físicos. Pues eso, que es un bloqueador solar orgánico de muy alto tinte certificado con 100% sin nanofiltros minerales. Ya sabéis que esto es una cosa que para mí a la hora de utilizar un protector solar mineral es importante, sin parabenos, sin filtros químicos y sin conservantes químicos. La fórmula exclusiva de esta protección es 100% natural, se puede utilizar en el agua sin contaminar el medio ambiente, arrecifes de coral, peces o mariscos, contiene aloe vera, aceite de jojoba y tamanú, ofreciendo una protección inmediata, impermeable y dejando un agradable aroma a monoí en la piel. El 100% del total de los ingredientes son de origen natural y el 30% de los ingredientes procede de agricultura ecológica. Estoy viendo una parafarmacia francesa online y pone que está a 12,60 €, lo cual está bastante bien. Esta es una empresa que me encanta porque muchas veces me lo preguntáis en protectores solares para niños, ¿de acuerdo? Para bebés, me encanta. Si hay una marca de protección solar que me encanta para críos es precisamente Alphanova Sun. No pone nada de que tenga protección frente a la luz azul, es decir, que ahora mismo pues no sería un protector solar que sirviese. Tampoco dicen nada sobre la protección IR, sobre la luz infrarroja, y sería un protector solar que tal vez fuese muy interesante pues para la calle, para diario, etc. No sé si podéis ver el producto, pero es pues bastante espeso, parece más bien como una base de maquillaje y yo el problema que tuve aquí es que me equivoqué de color. No es el típico protector solar que tenéis que ser generosos a la hora de hacer las dos aplicaciones en las manos, todo lo contrario, o sea, un hilito y un hilito porque abarca bastante. Y no sé si lo veis, pero el acabado que deja es muy luminoso. Sé que me vais a preguntar que cuál me gusta más, si este o el de Alma Secret. A mí me gusta más y me parece más completo el de Alma Secret. También es cierto que este vale la mitad. No sé si lo podéis ver, pero ahora mismo pues no es mi color. El color es bastante más oscuro. Este me encanta para una piel que sea trigueña. Si transfiere, sí que transfiere. Yo recomiendo que de alguna forma pues os maticéis con algún tipo de polvo translúcido, pero el acabado que deja es terriblemente luminoso, muy bonito. Y como intuyo que tendréis mucha curiosidad por saber qué acabado tiene en la piel, os voy a dejar con un clip y así lo veis por vosotros mismos. Este protector solar está sin color, está en el color claro, que sería para mí claramente no este color es muy oscuro. Yo sé que ahora mismo no lo podéis apreciar, pero el color es oscuro y este sería ideal pues para una piel trigueña. El olor huele claramente a aceite de monoí, así que si te gusta ese aceite, genial, te va a encantar, pero ojito con este protector solar porque ya os digo que transfiere, es decir, que si lleváis las mascarillas lo va a transferir seguro. Y también es cierto que no tienes que aplicar mucha cantidad. ¿Te puede servir para evitar la base de maquillaje? Sí que te puede servir. Sirve, como bien habéis visto, lo puede utilizar perfectamente una piel con tendencia acnéica y a mí personalmente fue uno de los primeros protectores solares minerales que me encantaron, pero ya os digo, me equivoqué con el color. Lo voy a poder usar cuando esté un poquito más morena, o bien seguramente por el tema del autobronceador, pero indiscutiblemente lo recomiendo muchísimo y la fórmula también me encanta. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado. Os mando muchos besos, muchos abrazos y como digo siempre en todos estos vídeos, pues que si Dios quiere y no pasa nada, nos vemos en el vídeo de el viernes. Un besito muy grande a todos. Chao.